Tiene ahora el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de radios comunitarias e indígenas. Con su venia, presidente. Si la democracia tuviera que ser un sistema de gobierno guiado y controlado por la opinión de los gobiernos, entonces la pregunta que nos deberíamos replantear es cómo nace y cómo se forma una opinión pública. Esta pregunta se la hacía Giovanni Sartori en su libro Homo Videns, la sociedad teledirigida, haciendo alusión a la influencia que tienen los medios de comunicación en la construcción de una opinión que se cree propia, la cual está alimentada por contenidos dirigidos especialmente a intervenir en la edificación de un criterio del cómo vemos al gobierno y su actuar. Dicha influencia es percibida diariamente con información engañosa, alianza de grandes medios de comunicación, bombardeos de spot y contenidos con intención de formar una opinión dirigida a los intereses de quienes tienen controlados los medios de comunicación de alcance masivo. Pero el mundo ha sufrido una transformación a la hora de llevar información a la población. En la última década, el imperio de las televisoras fue dominado por la dinámica de la hiperconectividad. Las nuevas tecnologías han abierto ventanas de oportunidad para el ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información. Lamentablemente, México siempre ha ido en contra de la dinámica, aun cuando la rebelión de los medios de comunicación alternativos están en su máximo auge. El gobierno mexicano llevó a cabo la reforma de telecomunicaciones. La oportunidad que se tenía de democratizar los medios de comunicación se esfumó. Los intereses de empresas que aglutinan gran parte de la audiencia hicieron imposible aterrizar las demandas para desaparecer esa concentración monopólica de los medios de comunicación. Dicha reforma estuvo muy lejos de representar un verdadero cambio y democratización. Por el contrario, significó un retroceso nacional donde se ignoraron los intereses de las audiencias. Ejemplo de ello son las radios comunitarias e indígenas, las cuales fueron sometidas al control presupuestal que puede traducirse en la imposición de contenidos. El público objetivo de las radios comunitarias e indígenas es muy distinto al de los medios de comunicación de uso comercial. Esas radios han emprendido la lucha para sobrevivir en un contexto de persecución política, falta de recursos económicos y un espectro radioeléctrico insuficiente. La trascendencia de las emisoras indígenas o comunitarias está sustentada en ser, para la mayoría de las comunidades, su único medio de información, haciendo de estas un servicio importante para la vida cotidiana de sus pobladores. En México, las radios comunitarias e indígenas están sujetas a un movimiento de reivindicación social de sectores vulnerables. Su misión está relacionada con el ejercicio de los derechos ciudadanos. Las radios indígenas de uso comunitario están destinadas a ser espacios que incentiven la recomposición del tejido social, la representación de diferentes identidades y el fortalecimiento de la democracia. Por tal razón, es necesario un apoyo directo para su desarrollo y consolidación. El uso del espacio público es esencial en el debate interno sobre los retos y formas de comprender la sociedad. Cuando el Estado no garantiza los espacios necesarios para el ejercicio de la comunicación social, es prácticamente imposible construir un país democrático con principios republicanos. Tal y como lo dice la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable inherente a todas las personas. Es además requisito indispensable
para la existencia de una sociedad democrática. Las radios comunitarias e indígenas son pilares fundamentales para la promoción de la cultura. Actualmente, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en su artículo 89, fracción séptima, que los entes públicos federales pueden asignar el 1% de sus presupuestos de comunicación social y ser ocupado por la radio de uso social. De acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, se ha otorgado 31 concesiones hasta el mes de marzo del 2017, de las cuales 15 concesiones son para uso social. Por primera vez, después de 3 años de haber sido aprobada la nueva ley, se les asignó el 1% del presupuesto de comunicación social y publicidad del ejercicio 2017 del mismo instituto. Este porcentaje correspondió a la paupérrima cantidad de 90,000 pesos, mismos que el Instituto Federal de Telecomunicación asignó a 15 concesiones de uso social para el año 2017. Representa una acción insuficiente que no sacará de los problemas económicos en los que se encuentran varias estaciones de radio comunitaria e indígena. Esto se agravará con el paso de los años, pues el incremento de concesiones de uso social irá en incremento y a la par demandará mayor presupuesto, lo que hace insostenible su subsistencia. Gracias a la ambigüedad de la ley para asegurar ese 1% a las radios comunitarias e indígenas, ninguna entidad pública, con excepción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha otorgado el porcentaje que corresponde a las concesiones de uso social. No podemos decir que no hay presupuesto cuando el gasto en comunicación del gobierno federal para el ejercicio fiscal 2016 fue de 8,500 millones de pesos, 9,444 veces más grande que el otorgado a las concesiones de uso social para este año. El gasto excesivo y discrecional por parte de la Administración Pública Federal enmarca la desigualdad que se vive en el acceso a los medios necesarios para hacer uso del derecho humano a la información y la libre expresión. Son por estas razones que se propone reformar el artículo 89, fracción séptima de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de obligar a los entes públicos federales a destinar por lo menos el 5% de su presupuesto a la compra de espacios publicitarios en las radios indígenas o comunitarios, lo que garantizará cada año solvencia económica para la subsistencia y desarrollo pleno. De aprobarse la presente iniciativa, el Estado cumplirá con el mandato constitucional de garantizar el goce de todos los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna, así como lo estipulado en los tratados internacionales en los que México es parte, en relación al acceso de herramientas que permitan mantenernos informados con pleno uso de nuestra libre expresión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.